Buenos días, chicos y chicas. Voy a esperar a que todos se terminen de incorporar porque creo que había algunas fallas. Antes de comenzar con las indicaciones para el día de hoy. Ok, bueno. Entonces, en lo que los demás se incorporan, bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Para el día de hoy tenemos más bien la exposición de sus líneas del tiempo, o bueno, su presentación para que lo tomemos en cuenta. Entonces estuve revisando cuántas personas enviaron y pues obviamente las personas que hasta ahorita han enviado pues son las que van a ir pasando. Eh, Les voy a decir a quienes tengo. Bueno, para las personas que están incorporándose apenas, bueno, vamos a comenzar la clase. Les mencionaba a sus compañeros y compañeras que, bueno, vamos a empezar con nuestras líneas del tiempo y que, bueno, pues el día de hoy únicamente habían mandado 6 personas. Entonces, bueno, voy a nombrar a estas 6 personas y si alguien de por sí no lo mencioné y sí mandó su trabajo, pues hacérmelo saber para que igual lo contemple. Tengo las líneas del tiempo de Diana Laura, de Mari Carmen, de Marisela, de María Belén, de Brenda y de Yasmín. Entonces, pues vamos a iniciar con ustedes para que podamos revisar las líneas. Recuerdo que, bueno, la indicación era que pudieran realizar sus líneas del tiempo con lo más importante que era para ustedes, ¿no? O sea, a lo mejor y si hay cosas importantes que pudieron ver a lo largo de la materia o que pudimos verla ya al final, pero si para ustedes fue más importante otro acontecimiento del que vieron en la materia, pues, y solo lo querían poner más ampliamente, pues de acuerdo, no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues ustedes ya habrán hecho su línea del tiempo como mejor pareciera, como mejor lo contemplaran, y pues vamos a empezar. Marisela, ¿tienes tu material listo para que lo puedas exponer o si gustas que yo lo comparta desde aquí para que lo puedas explicar? Sí, ya lo tengo, Miss. Ok, entonces por favor nos los puedes compartir. Sí. Gracias. Bueno, esta es mi línea del tiempo. Voy a empezar por el año de 1822, que es con la Escuela Lancasteriana. Fue fundada por Joseph Lancaster para atender a las escuelas pobres, ofreciendo educación primaria. Un solo maestro enseñaba entre 200 y 1000 niños y tenían una estricta disciplina con un sistema de enseñanza mutua. Esto es más importante porque los alumnos que eran más avanzados eran los que enseñaban a los demás. Entonces, pues desde ahí iban implementando distintos métodos y también pues se enseñaban desde las cosas más básicas con las letras que más se les facilitaban, como era la I, la H, la T, la L y después está la de 1867, que sería Escuela Nacional Preparatoria, que fue fundada por Gabino Barrera, considerada que el orden podía cambiar las cosas en un futuro, usando el método consistente que permitiera la libertad de pensamiento y expresión. Con esto podemos ver la importancia de tomar en cuenta las enciclopedias, así como el método científico, que fue durante la presidencia de Benito Juárez, con el lema orden, amor y progreso. Esto siento que es algo que vemos hasta la actualidad, ya que pues se puede tener una libertad de pensamiento y pues que cada uno pueda dar su opinión. En 1883 está la Escuela Modelo Orizaba, que fue fundada en el estado de Veracruz con una enseñanza objetiva, donde se analizaban sus características para conocerlo y atenderlo por Launcher, que da a conocer lo que lo rodea de manera didáctica. Esto es importante porque pues observaban las cosas que estaban a su alrededor para tener digamos, un aprendizaje significativo por medio de las cosas que veían los niños.
En 1885 está la Escuela Normal, que la primera escuela normal fue fundada en Jalapa por Enrique Lepsamen, con la finalidad de instruir a maestros y que pues estos estuvieran más preparados para la enseñanza de los demás alumnos. En 1905 está la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que fue con los planes donde se establecieron planes de estudio y cursos certificados junto con la composición de la cultura, incluyendo el arte y lectura musical para nuevos métodos de enseñanza, ya que no solamente se aprendía por medio de escritura, sino también aquí ya pues ven implementado el arte, la pintura y pues la música, que es algo que hasta la actualidad sigue vigente. En 1910 está la educación durante la Revolución Mexicana, que era donde al inicio los ricos eran los que recibían educación y ya con el tiempo se fue estipulando que fue una educación laica y obligatoria con el artículo 3 que era el derecho a la educación. También en esto ya no se veía una distinción de sexo entre mujer y hombre, y era una educación igualitaria, por lo que es importante ya que pues actualmente todos tenemos el mismo derecho de estudiar y de tener las mismas oportunidades. En 1916 está la universidad, que pues fue inaugurada como la Universidad Nacional de México por Justo Sierra como el impulsor de la educación como escuela pública. En esto se veía la enseñanza de filosofía y letras, así como investigaciones científicas, medicina, literatura, ciencias exactas, historia y antropología. También se tenía ahí pues ya una estipulación de unas organizaciones donde ya tenían un método establecido para el aprendizaje de los alumnos. En 1917 están las escuelas normales rurales, que fue una organización diferente, incluyendo la sociocultural, así como los materiales que se necesitaban en aulas multigrado para que pudieran ahí estudiar pues diferentes niveles. En 1921 está la educación rural, que fue un proceso revolucionario en 1921, donde pocos docentes y tenían, digamos que limitaciones en las escuelas, por lo que podían ahí capacitar a campesinos para mejorar su estilo de vida y adquirir nuevas habilidades con la intención de que las pusieran a prueba en su vida diaria. En 1930 está la educación técnica que se daba a secundarias preparatorias con la finalidad de capacitar los trabajos que se daban en secundarias, bachilleratos, usando talleres para que se capacitaran y bueno, eso también sigue vigente en la actualidad con las escuelas que vemos que son técnicas y que pues tienen estas preparaciones desde secundaria o bachiller. Y eso sería todo. Ok, gracias Marisela. Sí, bueno, importante de que, bueno, todo lo que pusiste en tu línea, estuvo bien que dieras una breve explicación de por qué a ti especialmente se te hace importante. Entonces, bueno, sobre esta línea vamos a ir las demás personas trabajando sobre qué es lo que se les hace importante o por qué decidieron poner cada acontecimiento en su línea del tiempo. Bueno, ya básicamente Marisela nos dijo por qué para ella era importante y nos dio algunos datos o como comentarios acerca de que a lo mejor todavía se sigue haciendo algunas cosas, cómo era el estilo de vida o cómo era este proceso en dichas épocas, etcétera. Entonces, Marisela, muchas gracias y bueno, si quieres ya nos puedes dejar de compartir, gracias. Entonces, bueno, vamos a ir con las siguientes personas. Repito, bueno, estoy tomando en cuenta ahorita las personas que han ido entregando su línea del tiempo hasta el día de hoy. Si todavía por alguna razón no la entregan, si todavía no la entregan, por favor háganmelo saber y si es que ya la están subiendo en este momento o si van a pasar hoy o algo así. Pero bueno, pues ahorita ya nada más contemplé a Marisela, a María Belén, a Brenda, a Yasmín y a Mari Carmen.
Entonces, bueno, gracias. Y bueno, vamos a continuar, por favor, con Mari Carmen, por favor. Perdón, vamos a ir con Brenda, por favor. Ya después revisamos con Mari Carmen. Sí, ¿ya se alcanza a ver? Sí, ya se alcanza a ver. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar a continuación mi línea del tiempo sobre la historia de la pedagogía en México. Bueno, como primeros acontecimientos tenemos a la cultura maya. Lo principal que me llamó la atención fue que tenía un proceso sistemático vivencial, es decir, que se basaba en pues la práctica de todas las actividades que se tenían en ese entonces, como lo era pues el inicio de la agricultura, el inicio de la ganadería, así como la pesca y otras actividades que se les iban enseñando pues a los descendientes para que las fueran practicando pues a lo largo de su desarrollo en la vida. También pues es holística y metodológica. Esto pues ya que creían en dioses que eran a los que veneraban para pues apoyarlos en la práctica de sus labores. Y la metodología, pues que era prácticamente seguir un ciclo paso a paso para que de esta manera se fueran realizando las actividades. Pues fue autónoma ya que realizaba procesos básicos y eso se me hizo muy importante ya que iban pues incrementando cada vez más y más las labores y actividades que se realizaban en ese entonces para pues tener como tal un antecedente de lo que se realiza actualmente. Pasando a la cultura mexica, lo importante aquí es que ya fue la creación de como tal lugares en los que se transmitían los conocimientos a los más pequeños. Eh, Aquí pues se fue muy estricta y rígida, ya que por la ubicación en la que se encontraban se practicaba más la enseñanza en base a la defensa del pueblo para pues mantener su ubicación y su poder en ese entonces. También como tal tenían las creencias politeístas, la cual era pues venerar a los dioses y pues darles ofrendas para que de esta manera los apoyaran en sus labores y en sus actividades cotidianas. Eh, Ambas culturas pues se me hicieron bastante importantes porque como tal los considero que son un antecedente básico de lo que actualmente se conoce en la educación, ya sea en el aspecto académico y en el aspecto pues vivencial como tal de las actividades que vamos aprendiendo en casa para pues llevarlas a las prácticas. Pasando ya como tal de lleno a la educación, tenemos la época de la colonia. En esta época hay dos personajes muy importantes que contribuyeron a la educación que ahora conocemos. Por un lado, tenemos a Fray Juan de Zumárraga, el cual pues tenía la labor de ir a instruir en las iglesias por parte del Vaticano. En esta parte, pues era, digamos, de las primeras partes en las que se llegó a evangelizar al pueblo, lo cual pues es un antecedente muy importante, ya que en ese entonces pues empezó a impartir toda la educación principalmente en la religión. Algo importante también de este personaje es que empezó a utilizar la imprenta, que fue como tal ya la educación a través de los libros, pues que se iban realizando pues en este aspecto de la imprenta. También otra parte era de los misioneros, que ellos eran los que iban a instruir a, digamos, lugares más lejanos y esto hacía que la educación llegara a más lugares. Esto se me hace importante porque, bueno, en lo personal actualmente también he conocido a algunas personas que son misioneros y que traen la educación principalmente de la religión a pues, son lugares un poquito más lejanos, pero que esto también va incluido junto con la educación que se transmite, pues, digamos, a nivel familiar.
Otro personaje igual de la época de la colonia, pues es Don Vasco de Quiroga, que en el cual pues tenía la principal misión de fundar hospitales y ciudades. Sin embargo, pues durante esta fundación también se llevaba a cabo la transmisión de conocimientos, ya sea pues igual de igual manera de la religión, y en algunas ocasiones también se llevó a cabo la instrucción educativa en cuanto a los conocimientos básicos, como fue pues la escritura y la lectura, lo más importante pues en cuanto a la educación. También tenemos aquí pues la aculturación, que como ya lo mencionaba, pues era la instrucción de la religión, principalmente de la católica, todo esto pues a base de la corona española y pues prácticamente porque estaba en la época también del virreinato. Posteriormente tenemos la evangelización, en el cual tenemos dos, digamos, congregaciones muy importantes. En primer lugar tenemos a los franciscanos, que fue de las principales que llegaron a México para evangelizar e instruir a los nativos. Esto pues fue a partir del año 1522. Aquí hay que destacar que la enseñanza se realizaba a los nobles, ya que eran ellos a los que se les instruía en primer lugar para que posteriormente transmitieran los conocimientos a la siguiente nobleza, que eran los descendientes, o de igual manera a los indígenas que estaban, pues, digamos, en la clase baja. Esto es lo más importante porque digamos que desde ese entonces ya se veía un poquito la discriminación en cuanto a la educación, ya que se instruía en primer lugar pues a las personas con mayores posibilidades. Aquí también se puede ver la reorganización social con lo que acabo de mencionar acerca de la división de las clases sociales, que fue un aspecto, digamos, negativo e importante que ha ido influyendo en la educación desde ese entonces y que actualmente pues aún lo podemos ver. Toda esta educación se realizaba en conventos religiosos, donde podíamos seguir viendo la educación pues religiosa, que era básicamente en lo que se basaba. También tenía ya como tal el uso de elementos gráficos que se empezaban a utilizar, lo cual contribuía mucho a la enseñanza, porque pues se utilizaba la pintura, los libros y en algunas ocasiones los cantos, para que de esta manera se empezaba a llevar de alguna forma la dinámica para que los conocimientos fueran transmitidos de una manera muchísimo más explícita y que no fuera, digamos, tan rutinario en repetir cosas. Entonces, esa parte era lo innovativo en cuanto a los franciscanos. También, pues, se nos menciona que tenía 4 vertientes muy importantes. La primera, pues, era la dirigida a la enseñanza de los oficios, que fue, pues, para llevarlo a la práctica en los hogares. La segunda, pues, era hacia las mujeres y la organización familiar, ya que aquí, pues, se podía ver cómo la mujer en este aspecto, digamos, machista, se tenía que dedicar a la enseñanza de las labores familiares y en el hogar, así como la crianza de pues, sus hijos. La tercera, pues, es la educación superior, ya que solo los hijos de la nobleza podrían reproducir los conocimientos a los demás y pues tenían mayores posibilidades de formarse en profesiones, digamos. La última sería la de crear las escuelas y colegios, en esta principalmente la de Santa Cruz Tetelolco, que también tiene bastante importancia, ya que es una de las primeras en las que se llevaba a cabo la instrucción. Ya por último tenemos aquí en este mismo año, en 1522, la congregación de los jesuitas, con el principal representante que fue San Ignacio de Loyola. Hay que destacar que principalmente se basaba en la instrucción de la religión, ya que su compañía tenía la compañía de Jesús, que era principalmente en instruir la palabra de Dios. Es muy importante porque actualmente aún hay instituciones en las cuales se lleva a cabo pues este tipo de instrucciones y pues otra parte que se destaca y que se me hizo mucho la atención es que aquí ya se empiezan a utilizar como tal los planes de estudios, en el cual pues ya se iban estableciendo cuáles eran las enseñanzas que se les iban a ir transmitiendo pues a los estudiantes.
Esto pues da como un antecedente de lo que ahora se aplica en la actualidad en cuanto a las planeaciones y los planes de estudios que se encuentran en cada una de las instituciones. Bueno, pasando a otro tema, se me hizo muy importante destacar la creación de la Universidad Pontificia de México, ya que también tiene como tal la participación de Fray Juan de Zumárraga, que fue uno de los fundadores de esta institución, así como Antonio de Mendoza. Digamos que esta fue una de las principales universidades pues más representativas en cuanto a la instrucción educativa ya como tal universitaria. Aquí lo importante es que tenía una semejanza a las universidades europeas, lo cual pues tenía como tal una relación bastante importante, ya que considerando que se encontraban en la época de la colonia y del virreinato, pues se querían implementar los métodos que se utilizaban en Europa. Eh, También pues contaba con la educación eclesiástica, ya que pues se seguía enseñando la religión. Sin embargo, pues lo representativo de esto fue que ya a partir de 1551, como tal, se empezó a instruir, digamos, de niveles superiores para que de esta manera a los que estaban estudiando, pues se le crearan mejores y nuevas oportunidades en cuanto a su calidad de vida, aunque se seguía manteniendo la división de clases sociales y pues esto tenía una repercusión en aquellas personas que no tenían como tal gran acceso a este tipo de instituciones. Ahora pasando ya al año 1822, tenemos pues las escuelas lancasterianas, principalmente con la creación por parte de Joseph Lancaster, por lo cual pues también se le da el nombre de escuelas lancasterianas. Aquí lo más importante para mí fue que la principal objetivo que tenía era atender a los pobres y ofrecer una educación primaria, ya que como lo he mencionado anteriormente, pues no había ese mayor acceso a los pobres para pues tener una educación de calidad. Y es a partir de aquí donde ya se empieza a considerar pues eliminar esa distinción en cuanto a las clases sociales. Otra parte es el método de enseñanza mutua, en el cual pues los que tenían, digamos, mayores conocimientos podrían ir ayudando a los, digamos, más pequeños para que fueran adquiriendo sus conocimientos. Y esto pues es bastante importante porque en la escuela a mí me ha tocado dar como algún apoyo a otros compañeros en cuanto a los conocimientos que aún se le dificultan y esto también se le podría considerar como enseñanza mutua, ya que se le transmiten los conocimientos a otro compañero y pues esto es lo representativo que me llamó la atención de aquí, porque estamos aplicando un método que se aplicó pues inicios del siglo XIX. Bueno, otra parte importante era que también aquí ya se empezaba a enseñar a través de la disciplina, todo esto con los monitores de orden, en el cuales pues cuidaban que los estudiantes llevaran a cabo sus actividades y como tal existiera esta enseñanza de los valores en cuanto al respeto, lo cual pues es básico dentro de las instituciones actualmente. Se seguía con la doctrina cristiana, que era la enseñanza de la religión. Sin embargo, pues ya iba como que disminuyendo más ese impacto en cuanto a la enseñanza de conocimientos, pues ya en cuanto a la lectura, la escritura, así como pues las matemáticas. Pasando al siglo XIX, en 1857, pues lo más representativo es la Constitución de 1857. Esto a raíz de la independencia de México. Todo esto, como sabemos, se llevó en el Congreso Constituyente de 1857. Lo principal, lo más representativo y relevante para mí en este aspecto fue que en esta Constitución se llevó a cabo las garantías individuales, que como tal dio bastante impacto en cuanto a la libertad y la educación, ya que a partir de esto se empezó a llevar una educación laica, que pues era como tal la eliminación completa de la enseñanza de la religión en las instituciones educativas, sino ya más
importante llevar a cabo la enseñanza de los conocimientos como la escritura, lectura y otras materias que pues ya eran importantes, así como la geografía e incluso la historia acerca de los antecedentes que pues se tenía en cuanto a la evolución de México. Otra parte importante era la división de poderes, ya que al existir esta división de poderes hacía que cada uno se dedicara a las labores que se le habían pues impartido y que de esta manera la educación se viera beneficiada al generar la reforma de algunos artículos para que fuera apoyada y así pues la instrucción educativa llegara a muchísimos más lugares, sin importar la división de las clases sociales. Pasando al siglo 1800, al año 1867, tenemos la Escuela Nacional de Preparatoria, fundada por Gabino Barrera a través de las indicaciones de Benito Juárez. Lo importante aquí, hay que destacar el lema, que era amor, orden y progreso. Aquí tenemos pues principalmente lo que es el progreso, ya que se llevó a cabo la reforma educativa, lo cual pudo contribuir a las labores de la Escuela Nacional de Preparatoria, ya que se llevaban a cabo otros métodos para la enseñanza. Los principales fueron las del enciclopedismo, que fue pues todo la enseñanza que se instruían a los alumnos a través de la investigación que se hacían en enciclopedias y así ir dejando evidencias de lo que se estaba investigando y que posteriormente eso se pudiera utilizar para la instrucción de los alumnos en años siguientes. También pues tenemos el método científico que va un poquito relacionado con el enciclopedismo, ya que aquí pues se daban ciertos pasos para llevar a cabo una investigación y que todo esto contribuyera a lo que se enseñaba en cuanto a las enciclopedias que ya se estaban llevando a cabo. Aquí, como ya pasamos al lado de las investigaciones, se ve aún más la eliminación de la religión, ya que se dejaba por completo a un lado y eso hacía que la educación fuera más formativa en otros aspectos de ciencias o de geografía, así como de historia, ya que se iban investigando y se iban dejando las evidencias de lo que pues era todo lo que se había investigado. En 1883 se empieza a dar el modelo de Orizaba. Este con Enrique Lauscher, principalmente se llevó a cabo en Veracruz. Las principales ideas representativas de este autor y de este modelo es que como tal ya se tenía una educación objetiva. ¿A qué se refiere esto? Que eran las percepciones claras de las cosas, es decir, tener completamente claro de qué se trataba y cuáles eran los conocimientos que se estaban transmitiendo. Como ya se venía viendo en los modelos anteriores, aquí ya estaba una renovación de los métodos de enseñanza, principalmente en incluir otros métodos que pudiesen beneficiar más a los alumnos y que de esta manera se empezaran a enfatizar en otras ciencias como lo eran las naturales, geografía, así como la práctica de algunas actividades y labores que podrían contribuir a la educación de los alumnos, así para que todo esto lo pudiesen llevar a la práctica dentro de sus hogares o como una posibilidad para generar otras oportunidades de trabajo, lo cual pues podemos conocer como la educación técnica actualmente. También estaba bajo la disciplina, aspecto relevante que ya se empezaba a traer desde antes. Sin embargo, pues podemos ver cómo la disciplina era base de estos modelos de educación, lo cual pues actualmente podemos ver que lo más importante en una educación es la disciplina y la formación en cuanto a los valores, para que de esta manera se pueda ver beneficiado el desarrollo y las relaciones que pueden generar los alumnos con las demás personas. Posteriormente tenemos la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, esto en 1905, que ya es un poquito relacionado con la creación de la SEP, ya que es como tal un antecedente de esta creación.
Tenemos aquí como representativo a Justo Sierra, que fue el secretario de la misma y que tiene pues bastante impacto e influencia en los métodos educativos que actualmente se enseñan. Acá pues empezaba a instruir en cuanto al arte, la escritura y la lectura. Todo esto para ir beneficiando los nuevos modelos que se iban impartiendo en cada una de las instituciones. Bueno, la Revolución Mexicana, 1910, por ser un periodo largo, pues tiene bastantes cosas que destacar. Sin embargo, pues me voy a ir ya que a pesar de la evolución que ya se tenía, se seguía viendo en algunos casos la educación privilegiada, que era pues como se mencionaba principalmente a aquellos que contaban con oportunidades o digamos que se les consideraba ricos. Eh, Sin embargo, digamos que ya a la mitad de este periodo, que fue de 11 años, se empezó a enseñar las artes y oficios en las escuelas, lo cual beneficiaba a la educación, ya que podría llevarse a cabo los alumnos y así generar nuevas oportunidades de trabajo. Otra parte importante es la educación primaria, la cual como tal ya se definía como obligatoria, lo cual pues beneficiaba bastante a aquellas personas que estaban en lugares rurales y que no tenían tanto acceso a la educación. Eh, la prohibición total del clero, aquí pues era ya la eliminación completa de la religión en cuanto a la instrucción. Esto fue representativo ya que, como se mencionaba antes, la práctica que se llevaba a cabo en las escuelas era ya más enfocada a otras ciencias o a otras asignaturas que actualmente conocemos y que las hemos llevado a lo largo de nuestra vida, que ha sido pues las ciencias naturales, geografía, matemáticas o pues como tal la escritura. Aquí pues empiezan a dar como tal las escuelas rurales, en el cual pues ya había la educación laica y no se distinguía en el sexo de los alumnos, ya que se había pues una educación inclusiva. Aquí la práctica docente, pues por el periodo en el que se encontraba, era, digamos, un tanto difícil, ya que un solo maestro enseñaba o transmitía sus conocimientos a una cantidad enorme de alumnos por toda la escasez de docentes que se tenía en ese entonces, lo cual pues se podía también llevar a cabo el método de la enseñanza mutua, en donde había que enseñarle a los compañeros acerca de otros temas que probablemente no conocían o que no entendían. Aquí también se podía ver la enseñanza multigrado, en el cual pues el docente llevaba a cabo la enseñanza a pues alumnos de diferentes edades y de diferentes niveles educativos. Por ejemplo, en primaria, pues del primer grado hasta el sexto grado, o incluso cuando había dobles docente, pues se dividía primaria baja y primaria alta, que es lo que actualmente se conoce en la educación primaria. Lo importante pues es aquí las políticas educativas, ya que pues en la reforma de la Constitución de 1917 se llevó a cabo la reforma del artículo 3, en el cual se daba mayores oportunidades en cuanto al apoyo que se tenía hacia la educación. Por último, pues tenemos la creación de la SEP. Esto es lo más importante desde mi punto de vista y que ha influido principalmente dentro de la educación que conocemos, ya que como tal fue la creación de una institución o una organización que ayudara y que actualmente sigue vigente en todos estos aspectos de la educación. Aquí tiene también otro aspecto importante que es la participación de José Vasconcelos, en el cual pues este personaje muy influyente en la educación, lo cual trajo un modelo nuevo que fuera de gran impacto para la educación mexicana, que en el cual pues su modelo nos tenía como tal puntos importantes para que se llevara a cabo en la educación.
lo cual era la lucha contra el analfabetismo, que a pesar de la evolución, pues seguía existiendo aún muchísimo. También el acceso a la educación, todo esto con la creación de las escuelas rurales, en el cual pues la educación llegaba a más lugares sin distinción de clases, de sexo o de alguna creencia, aunque pues se destaca que ya no hay la enseñanza de la religión. Y como tal, pues todo esto fue un gran impacto de una renovación en la educación al ir implementando nuevas políticas y nuevos métodos de enseñanza. También, pues, aunque como tal en su momento no se mostró todo este avance, José Vasconcelos dejó un gran, digamos, boceto de lo que se tenía que hacer posteriormente. Todo esto con el mandato de Álvaro Obregón. Bueno, de manera general, ya por último, la educación, pues podemos ver que se divide en la rural, la técnica y la universitaria. En la rural, pues podemos ver que pues es cuando se llega a lugares alejanos, en donde pues está esta limitación de oportunidades. Sin embargo, cada vez más y más se han llevado a cabo y esto hace que aquellas personas que se encuentren en un espacio rural tengan mayor acceso a la educación y a una formación pues simbólica que pueda ayudar en sus labores tanto profesionales y cotidianas. La técnica pues es la implementación de oficios dentro de la educación, ya sea básica o superior, para que de esta manera aquellos que no tengan ese acceso a una preparación universitaria puedan tener alguna alternativa de lo que se pueden dedicar y así no haya una limitación en cuanto a su evolución y que esto pues influya en la calidad de vida que se vayan a generar en un futuro. Por último, la universitaria pues es en el cual se da la instrucción de alguna carrera, licenciatura o pues niveles posteriores para que de esta manera exista una formación más superior y que las oportunidades que tengan los alumnos sean mayores. Sin embargo, pues hay que destacar que actualmente pues ya hay carreras que son públicas y lo cual beneficia a aquellos alumnos que quieran prepararse de una manera muchísimo más grande. Ya por último, quisiera destacar que pues todo lo que acabo de mencionar ha sido un antecedente importante de lo que se lleva ahora, ya que actualmente podemos ver cómo repetimos algunos modelos de educación, cómo llevamos a cabo algunas ideas de los pensadores que pues han impactado en esta educación, como son Gabino Barreda, Justo Sierra, José Vasconcelos, entre otros que pues ya mencioné, los cuales nos dejaron pensamientos muy importantes para que actualmente se lleven a cabo en la educación y que principalmente lo veo desde mi punto de vista como docentes en formación, veamos qué está bien llevar a la práctica en cuanto a lo que estamos conociendo, de acuerdo a los modelos o algunas ideas innovativas que podemos relacionar en cuanto a lo que ya sabemos con lo que estamos conociendo ahora y así generar una educación nueva, dinámica y que funcione mucho para que los alumnos tengan todo ese aprendizaje significativo. Y eso sería todo, profe. Ok, muchas gracias. Brenda, muy completa tu exposición, la verdad, sí expusiste los puntos particulares por los que tú decidiste incluir cada una de estos acontecimientos, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustó, que fueras muy, bueno, que lo explicaras desde tu punto de vista. Y bueno, pues solo compartir que también concuerdo contigo en cuanto a uno de los acontecimientos más importantes, que bueno, fue que cuando fue creada la SEP. Entonces, bueno, tú ya nos compartiste por qué. Posteriormente, bueno, ya nos tocará como que ir viendo opiniones, pero en eso también concuerdo. Y pues sí, en general, pues todos estos acontecimientos que tú mencionas, incluso añadiste más de los que se pudieron haber a lo mejor visto en sus clases o así.
y pues tú los abordaste más y añadiste unos cuantos más para ampliar el panorama y ver por qué tú creías estos acontecimientos importantes. Entonces, bueno, muchas gracias. Brenda, si gustas ya nos puedes dejar de compartir tu presentación. Muy bien. Bueno, voy a continuar entonces ahora, por favor, con Yasmín Soledad. Sí, profa, permítame tantito. Sí, claro. Entonces, bueno, en lo que Yasmín se prepara, pues la siguiente va a ser Belén, por favor. Entonces, nada más para que vayan preparando sus materiales y así no pasa nada de que todavía los estén preparando, pero nada más para que llevemos un orden. Entonces, pues sí, ¿no? Ir explicando todas estas partes, los acontecimientos que ustedes lograron poner en su línea del tiempo, más allá de que a lo mejor cosas que ya se vieron en clase, pues sí, incluir a lo mejor cosas que ustedes han ido leyendo, a lo mejor en otros materiales, y pues incluirlos. Pero bueno, pues hasta ahorita ambas líneas del tiempo me han parecido muy, muy bien explicadas y bueno, pues ya nada más esperamos a su compañera a que continúe con su presentación. Sí, profe. Mm. ¿Ya se alcanza a ver bueno, ya se ve la pantalla? Sí. A ver, mejor lo comparto diferente. Ok, bueno, esta es mi línea de tiempo. Yo inicié con la educación colonial en 1521, en la cual consistía en bueno, la educación colonial fue impartida por frailes para la enseñanza del cristianismo. En ese entonces capacitaban a jóvenes indígenas para que ellos enseñaran el cristianismo convirtiéndose en sacristanes. Permítame tantito. En 1544, el obispo Zumarraga hizo una petición especial para que hubiera libros en náhuatl a la disposición de los estudiantes. Enseguida, bueno, yo puse enseguida de 1522 a 1536 la educación franciscana. Esto consistía en que fueron los primeros que se interesaron por introducir un nuevo conocimiento. A los primeros indígenas en educar bajo los principios del cristianismo fue a los hijos de los nobles, también llamados los pipiltín. Los alumnos tenían clases en sus escuelas 2 veces al día. Se enseñaba la doctrina, la lectura y la escritura del castellano y el latín. Los franciscanos crearon nuevas formas didácticas novedosas en la enseñanza de su cristianismo para conducir a los indígenas hacia su ideal de sociedad evangélica pura. Bueno, yo encontré que hubo 3 vertientes en esta educación. La primera estuvo dirigida a la enseñanza de oficios, que recibían la mayoría de los niños y jóvenes. La segunda a las mujeres, con la finalidad de que cumplieran con las funciones de organización familiar. Y por último, la tercera consistió en la educación superior, la cual era para los hijos de la nobleza y en la cual pusieron sus esperanzas que su modelo de sociedad se produjera. Ay, ¿sí se está viendo?
Sí, sí se ve. Bueno, yo seguí en 1572 en la educación jesuita. No sé si están bien las fechas, es que aquí en mis apuntes no tengo fechas. Bueno, en la educación jesuita iniciaron la fundación de su noviciado y escuelas para niños españoles. Em, cuando, cuando consiguieron un grupo de hablantes de lenguas indígenas, crearon un colegio para el estudio de estas y una escuela para niños nobles indígenas. Em, Bueno, seguimos en 1822 con la escuela lancasteriana, fundada por Joseph Lancaster. Su método de enseñanza era mutua. Establecía un modo muy ordenado y reglamentado para su funcionamiento. Bueno, esta escuela solamente ocupaba un profesor para un grupo de tan solo, bueno, de al menos 100 o 1000 alumnos. Y creo que lo mencionaron mis compañeras, elegían a los más avanzados para que pudieran también así mismo enseñarles a sus compañeros. Enseguida tengo la Escuela de Modelo de Orizaba, que fue fundada en Veracruz bajo la dirección de Enrique Laupser. Fue escuela primaria con principios de enseñanza objetiva. Su objetivo era poder despertar en los niños objeciones claras. Su enseñanza era de tipo práctica. En ella enseñaban las ciencias naturales, la geometría, la práctica de las cosas y dibujos lineales. Enseguida tengo de la educación en la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1917. En este tiempo la parte educativa solo era para la parte privilegiada. En ella se estimulaba la primaria obligatoria y la prohibición de la iglesia en la educación. En 1917 se empieza a enseñar el castellano, aritmética y formas de expresión. En la práctica de los docentes, algunos docentes trabajaban por voluntad. Y pues no, como tal, no tuvieron suficientes recursos para transmitir la enseñanza. Las políticas educativas en este entonces es que los docentes dejaban con ideas erróneas a los alumnos. Como tal, no tenían como la autorización de aclararles o dejarles en claro, pues sí, ideas equivocadas que tuvieran de los alumnos. Enseguida tengo las escuelas rurales, perdón, que fue en 1922. En ellas su objetivo era capacitar a los campesinos, niños y adultos para mejorar su estilo de vida. Su otro objetivo era enseñar menos dentro de las aulas y más fuera de los salones. Seguían un programa de estudios. En ese entonces, bueno, los maestros como tal hacían el trabajo de instructores. En las escuelas, bueno, yo tengo aquí en mi apunte que las escuelas normales rurales se crearon en el siglo XIX y ellas ya contaban con aulas multigrado. Las importancias de estas escuelas es que incorporan la educación con las actividades que se realizan dentro del hogar, como por decir los labores domésticos y todo eso.
También en ese entonces incorporaron la educación escolar con las tradiciones para que pues así cada alumno se vaya con sus tradiciones que tenga cada familia o las tradiciones que nos han dejado nuestros antepasados. Y por último tengo en 1930 la enseñanza técnica. Se sabe que esta enseñanza se daba en algunas secundarias y bachilleres. Era importante que los estudiantes la recibieran al igual que la educación universitaria. Se le consideraba especial porque se preparaba prácticamente en oficios más que en formación profesional. Y pues en la actualidad la educación técnica ha evolucionado y se ha adaptado como modelo educativo. Esto nos sirve ya que pues sí, para que nosotros como futuros docentes podamos tener nuevas estrategias para la enseñanza, al igual que pues sí, cómo ha evolucionado y cómo han sacado las cosas religiosas dentro de la educación. Y pues eso sería todo. Ok, correcto, gracias. Yasmín, entonces, bueno, pues tú también nos explicaste de forma concreta qué pasó o qué es lo que te interesó más o qué es lo que consideraste más importante. Y bueno, sí. En cuanto a fechas, me parece que sí estaban correctas, o sea, sí rondeaban en esas fechas. No estabas mal. Y bueno, pues igual, ¿no? Tiene diferentes, más bien hiciste mención de, obviamente, de las mismas cosas que tus compañeras, pero bueno, lo hiciste con un tipo de enfoque diferente para resaltar la importancia que tú le dabas. Entonces, muchas gracias, Yasmín. Y bueno, voy a seguir con Belén, por favor, para que pueda continuar con su línea. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Bueno, yo les voy a presentar mi línea del tiempo, comenzando desde la educación de los mayas en el siglo IX al X, más o menos del año 800 al 1000. Bueno, basados en la observación, sistema holístico y libertador. Era una situación politeísta relacionado con los dioses que se iba enseñando de generación en generación. El sistema holístico se refiere pues a la concepción de un todo en cuestión igual a sus dioses. Permitía ver por una sociedad y no solo por una persona, y las características básicas de su educación es que pues era vivencial porque trasciende para la integridad de la vida utilizando métodos diversos, dinámicos, creativos, relevantes, significativos y lúdicos, además de que eran defensores de los derechos de la madre tierra. En cuestión de los mexicas, en los años 1345 a 1521, ubicados en el centro, fundando Tenochtitlán, basados en una educación tradicionalista. La educación comenzaba desde casa con quehaceres domésticos. Después tenemos a los franciscanos de 1523 a 1536. Ellos, bueno, en esto solo se educaban a los hijos de los altos mandos, a los llamados Pipiltin. Se enseñaba la doctrina de acuerdo a su religión, lectura y escritura en castellano y latín. El respeto a la divinidad y religión era pues esencial en las imágenes que ellos adoraban. La religión fue una variación para inculcar pues esto mismo, lo que la religión. La primera variante fue, se enseñaban oficios
En la segunda, la organización familiar, que era más que nada para mujeres. Y la tercera variante fue la educación superior, esta hacia los hijos de los nobles. Y bueno, dentro de los mismos franciscanos, en 1539, Fray Juan de Zumárraga trae la imprenta, que esto pues fue importante porque permitió la eh, comunicación o difusión de grandes cantidades de información en muchos aspectos. Pienso que en este caso más que nada de acuerdo a la religión. Bueno, en 1540 los jesuitas, fundado por San Ignacio de Loyola, basados en la repetición para implantar el conocimiento y la memorización, exponían ideas por medio de los debates. Después, las escuelas lancasterianas, en 1822, fundadas por Joseph Lancaster, aprendían por parte de un castigo o premio. En este, como ya lo mencionaron mis compañeras, preparaban a un grupo de alumnos, siendo los más destacados, para preparar a los demás, ya que en estas escuelas enseñaban entre 100 y 200 alumnos. Es decir, que su método de enseñanza pues era mutuo. Las lecciones que daban eran escritura, lectura, aritmética y doctrina cristiana. En estas escuelas pues eran muy estrictos. Después la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, fundada por Gabino Barreda, con el lema Amor, Orden y Progreso, que fue además fundada por Gabino Barreda, pero ordenada por Benito Juárez. Basados en un método científico que además también se basaban en la observación, hipótesis, experimentación, medición, falsabilidad, reproductividad y publicación. En esta permite la la libertad de pensamiento y expresión, prohíbe al clero y al ejército intervenir en asuntos de política y destruir a los militares que se hubiesen pronunciado en contra del gobierno. Para extender la educación, se propuso asimismo la apertura de escuelas nocturnas para que un mayor número de jóvenes tuvieran la oportunidad de aprender y crear escuelas normales para maestros. En 1840, con Manuel Baranda, que fue abogado de profesión y político que mejoró la educación. Hizo estudios con base en jurisprudencia. Se dio cuenta de que las escuelas lancasterianas no tenían buena comunicación. Fue en contra de las escuelas que tenían métodos inadecuados y su fin era mejorar la educación de antes. Destinaba su propio dinero a las escuelas con el único fin de apoyar a la educación de los mexicanos y benefició a la pedagogía cuando funge el Ministerio de Justicia en Instrucción Política. Después, Enrique Laucher, en 1881, desarrolló la reforma esperada sustituyendo el sistema mutuo por el simultáneo. Se hizo cargo de lo que se llamaba escuela secundaria, que en realidad era la primaria superior, la cual unió a la primaria elemental y desarrolló con entera libertad y amplitud la reforma esperada. En 1883, igual Enrique Laucher funda la Escuela Modelo de Orizaba en el estado de Veracruz, con los principios de la enseñanza objetiva y despertar en los niños percepciones claras de las cosas. La enseñanza era de tipo práctica, enfatizaba en las ciencias naturales, la geometría, la práctica de las cosas y dibujos lineales. Después, Enrique Conrado Rebsamen, en 1889, fundó la revista México Intelectual,
cuyo propósito consistió en difundir los nuevos métodos y procedimientos pedagógicos, así como las modernas enseñanzas pedagógicas. Después, en 1910, yo puse la fundación de la UNAM, que fue 2 meses antes de que comenzara la Revolución Mexicana. Después, de 1910 a 1917, la Revolución Mexicana, cambiando la educación para todos. Pero antes de eso, durante este periodo se impuso que si no tenían una carrera que avala el conocimiento, pues no podían trabajar en ello. Y después, por último, las normales rurales en 1922, capacitando a los campesinos, niños y adultos para mejorar su calidad de vida. Enseñaban menos su propósito era enseñar menos dentro del aula y más fuera de los salones. El siglo XIX a 1917, a finales de la Revolución Mexicana, se inauguró como tal las normales rurales por Álvaro Obregón y José Vasconcelos, con una educación diferente, tomando en cuenta los aspectos económicos, geográficos, demográficos y socioculturales. Incorporaban experiencias domésticas y productivas en los programas educativos y desarrollaban las habilidades adquiridas, generando un aprendizaje significativo. Y eso sería todo. Ok, muchas gracias, Belén. Muy bien, igual, bastante amplia tu línea. Ok, sí, sí. Y pues sí, igual, gracias por destacar algunos puntos que igual no, a lo mejor no habían sido vistos o no estaban contemplados, pero que bueno, fueron parte de la historia del pensamiento de, bueno, lo que vimos en la materia, ¿no? O de lo que ustedes pudieron ver a lo largo de la materia. Entonces, ajá. Bueno, muy bien, gracias, Belén. Y pues si quieres ya puedes dejar de compartir tu presentación. Y Mari Carmen, no sé si tengas listo tu material ya. No se escucha tu audio, Mari Carmen. Entonces, si tu problema de audio continúa, entonces el día miércoles, por favor, puedes pasar. Serías la primera. Y bueno, parece que el audio de Mari Carmen no sirve, pero pues ya, ella pasaría el día miércoles a primera hora. Por otro lado, únicamente 6 personas subieron su línea del tiempo para poderle exponer hoy. Las demás personas, no sé, si ya la tengan o si la vayan a entregar posteriormente. El día límite para entregarla era hoy, entonces,
pues se supone que hoy pudimos haber concluido con las exposiciones para el día miércoles dar la última clase. Entonces, bueno, si ya no hay nadie más, el día miércoles únicamente presentarían Mari Carmen y Cintia, por favor, su línea del tiempo. ¿Ok? Para que, bueno, pues se les otorgue la calificación, que recuerden que pues es su examen parcial. Bueno, no sé si tengan alguna duda las demás personas o las personas que igual ya pasaron, para que pues igual podamos revisar el material de el día de hoy. Bueno, si no hay ninguna duda, bueno, pues en la plataforma, en la semana en la semana 14, que es esta que está corriendo, les subí un PDF. Les subí un PDF en donde estamos revisando las reformas del artículo 3º constitucional de 2013 y 2019. Me parece que alguien de ustedes ya lo había mencionado un poquito y bueno, pues ahorita es como la actualización que se tiene. Y bueno, pues aquí tenemos en el PDF la pregunta continuidad o cambio de rumbo educativo. Entonces, bueno, pues aquí tenemos el preámbulo. Y así lo podamos revisar. Entonces, bueno, vamos a continuar y bueno, tenemos un breve resumen de lo que trata este pequeño PDF, que tampoco es muy largo, es lectura para que podamos asociar el tema. Entonces, bueno, tenemos que, como resumen, que durante el periodo de 2013 a 2019, estamos ya hablando de estos años ya muy contemporáneos, ya muy recientes a hoy. Y bueno, pues ocurrieron 3 modificaciones en el artículo 3º de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, 2 de las cuales han tenido implicaciones radicales para el sistema educativo. Pues no solamente hubo cambio de conceptos, sino que introdujeron nuevas ideas sobre el funcionamiento y enfoques en la educación del país. Entonces, bueno, el presente PDF va a analizar las reformas del 26 de febrero de 2013, correspondiente al periodo presidencial de Enrique Peña Nieto, y la del 15 de mayo de 2019, ya ocurrida en la Administración Federal por Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, el propósito esencial va a ser revisar las modificaciones propuestas y y qué implicaron con base en los cambios de rumbo o si se trató de un continuismo educativo. Entonces, bueno, aquí hay que revisar esta parte, su línea del tiempo de las personas que ya pasaron y que probablemente están por pasar. Está muy bien que hayan abarcado hasta cierto punto. Esto ya es un poco más contemporáneo y y bueno, pues nada más para que lo tengan en cuenta. No es como que lo estemos ignorando o dejando pasar, pero bueno, pues no pasa nada si no se incluyó esta parte en la línea del tiempo. Todavía no la habíamos revisado. Y bueno, pues a pesar de ser un tema que es muy reciente, bueno, pues también puede ser que apenas estemos indagando en esto. Entonces, bueno, entre las principales conclusiones de este documento, se asienta que la reforma de 2013 estableció una visión sesgada del sistema educativo, lo que llevó al quiebre del proyecto, en tanto que en 2019
se establece una nueva normalidad que incorpora principios de mayor alcance que no limitan la aspiración de un sistema educativo de calidad a los aspectos que se relacionan con el desempeño docente y los procesos de evaluación estandarizada de maestros y alumnos, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el pequeño resumen, tenemos incluso las palabras clave para poder entender un poco mejor. Y bueno, pues aquí de igual forma tenemos la introducción, modificaciones en el marco normativo de la educación, que bueno, pues tienen implicaciones importantes en la organización y funcionamiento del sistema. Varias de ustedes ya me habían mencionado que bueno, el hecho de tener este sistema de educación, pues ha sido importante, claro que tiene sus pros y sus contras, pero bueno, pues hoy en día es un sistema que sirve y que apoya para que pues la educación pueda darse para todos. Entonces, bueno, tenemos que aunque la inclusión de un nuevo concepto o corriente filosófica a nivel constitucional no garantiza su impacto directo e inmediato en la vida cotidiana de las escuelas, ni mucho menos en la práctica de profesores, sí se pueden dar cuenta de cómo se concibe la educación quienes forman parte del poder político y sobre los intereses que prevalecen en los grupos que impulsan los cambios. Entonces, bueno, el camino debe ser seguir una reforma normativa en el ámbito educativo que es bastante complejo, perdón. Y bueno, pues requiere a juicio personal de al menos 3 condiciones. La primera es que parta de una necesidad real del sistema educativo en áreas de su mejora y no de interés o visiones particulares. El segundo punto es que logra alcanzar los consensos necesarios entre fuerzas políticas del país para que poco a poco se traduzca en una enmienda constitucional. Y el tercer punto, que la forma resultante, sea pertinente y tome en cuenta a los actores encargados de su implementación para que pase de normativa a educativa. Es decir, que no solamente quede plasmada en la ley, sino que llegue a transformar la dinámica cotidiana de las escuelas. Entonces, bueno, tenemos estos 3 puntos importantes y tenemos aquí también unos datos importantes que, bueno, pues en el periodo de 2003 a 2019 hubo 3 reformas de este artículo 3º constitucional. Y aunque solamente la del 26 de febrero de 2013 y la del 15 de mayo de 2019 incluyeron transformaciones profundas para el sistema educativo nacional, la del día 29 de enero del 2016 solamente ajustó la terminología para sustituir las palabras Distrito Federal y estados al referirse a la capital del país y a las entidades federativas respectivamente. Entonces recordamos que desde 2016 ya no se le da el nombre de Distrito Federal. Y bueno, pues se refiere estado al referirse a la capital del país. Entonces, bueno, tenemos que, luego de que fuera aprobada la reforma política, en Ciudad de México, en este trabajo se analiza y reflexiona acerca del contexto y las implicaciones que tuvieron estas 2 grandes reformas para la educación de nuestro país, pero en particular lo que significaron para el trabajo de los profesores, aunque es preciso aclarar que al momento de la elaboración de este capítulo aún no están definidas las leyes secundarias que se derivan de la reforma del año 2019. Entonces, bueno, aquí está como la información de lo que más o menos incluye este PDF y de que, bueno, lo que pueden ustedes leer como consulta. De todos modos, el día miércoles, si da tiempo, vamos a recapitular con este tema, que probablemente, repito, ustedes igual y ya conocen o conocen algunos aspectos, a lo mejor algunos otros no, pero bueno, lo vamos a abordar de manera general, ya que es algo muy contemporáneo, muy reciente y que bueno, pues hoy en día debemos de estar actualizados en cuanto a esta situación. Entonces, ok. Tengo igual participaciones de ustedes, de quienes han oído o tienen noción de lo que estamos hablando en este tema. Y bueno, pues Brenda nos dice que las últimas reformas del artículo 3º constitucional es importante porque nos dice que el Estado debe impartir educación gratuita, ¿ok? Lo que significa que todos los servicios que el gobierno otorgue no tendrán costos
y lo que permitirá mayor accesibilidad educativa. Correcto, Brenda. Entonces, me parece que tú fuiste la que mencionaste igual esta parte en tu línea del tiempo, y entonces, pues sí, destacarla es muy importante para poder ubicarnos en tiempo, espacio y en lo que vamos a ejercer posteriormente. Entonces, bueno, muchas gracias, Brenda. No sé si alguien más tenga alguna participación o quiera destacar la importancia de este tema o alguna otra situación que tengan para que podamos finalizar la clase. O si tienen alguna duda o algo que quieran comentar para que podamos finalizar y nada más dar las indicaciones. El día miércoles pasa Mari Carmen y Cintia, por favor. Y bueno, en caso de que alguien tenga contacto con Diana Laura, si el día miércoles también puede pasar, adelante. Entonces, bueno, no sé, creo que ya no hay más dudas, chicos. Si ya no hay más dudas, voy a finalizar la clase para que podamos continuar el día miércoles, ¿correcto? Bueno, entonces, si ya no hay más dudas, chicos, voy a finalizar y nos estamos viendo el siguiente miércoles, por favor, para continuar con sus líneas del tiempo y con el tema que estamos retomando ahorita. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, igualmente, bonito día.